La Santa Cena es uno de los sacramentos más importantes del cristianismo y simboliza un profundo misterio donde la presencia de Cristo y la unidad de la Iglesia se juntan entre sí, en esta ceremonia. La importancia de este sacramento en la vida de un creyente debe ser un motivante para que todos nosotros conozcamos en profundidad las realidades teológicas y espirituales que trae el pan y el vino que el Señor consagró en esa última cena antes de su crucifixión. Si queremos conocer todo sobre la Santa Cena, debemos primero conocer teológicamente qué es la Santa Cena, y para eso lo primero que hay que saber es que la Santa Cena es un sacramento. Un sacramento es un rito o una ceremonia religiosa donde, mediante una señal externa y visible, se plasma una gracia espiritual. Dentro del cristianismo, los sacramentos con el pasar del tiempo han variado. Por ejemplo, en la Iglesia primitiva, solo estaba el bautismo como una orden sacramental y luego se le agregó la Santa Cena. Ya con la introducción del catolicismo romano, los sacramentos aumentaron a 7, que son bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Con la entrada de la Reforma protestante en el siglo XVI, la mayoría de las iglesias evangélicas, bajo su lema, regresemos a la senda antigua, reconocieron solamente los 2 sacramentos iniciales de la Iglesia primitiva. Así como dentro del cristianismo existen variabilidad de sacramentos, asimismo abundan las interpretaciones o más bien los significados que se dan. Unos, por ejemplo, piensan que los sacramentos son muestras de la gracia salvadora, otros que a través de ellos se reciben las promesas de Dios y muchos piensan que los sacramentos son sellos del pacto de Dios con los hombres. Pero independientemente del significado, todos están de acuerdo de que los sacramentos son señales externas o físicas, que transmiten una realidad o realidades espirituales. Listo, ya conociendo un poco sobre los sacramentos, hablemos ahora sí, de la Santa Cena. Primero conozcamos los contextos bíblicos donde se instauró y se aplicó. En los Evangelios, vemos la instauración de la Cena del Señor solo en los Evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Si vamos y leemos el contexto, vemos que en los 3 las similitudes son muchas, pero también presentan algunas variaciones, y estas variaciones destacan un poco la visión que cada uno de los evangelistas quiso plasmar sobre la Santa Cena. El relato de Mateo sobre la Santa Cena se sitúa dentro de la narración de la última cena pascual de Jesús con sus discípulos. Esto ocurre poco antes de su arresto y crucifixión. El pasaje destaca el papel de Jesús como Cordero Pascual, cuyo sacrificio establece un nuevo pacto. El relato de Marcos es paralelo al de Mateo, presentando la última cena como la última comida que Jesús comparte con sus discípulos antes de su traición y arresto. La narrativa se centra en la naturaleza sacrificial de la muerte inminente de Jesús. Y por último, el relato de Lucas sitúa la última cena dentro del contexto más amplio del viaje de Jesús a Jerusalén y sus enseñanzas sobre su sufrimiento y muerte. Lucas enfatiza el tema de la memoria y el establecimiento del nuevo pacto. Ahora, en Juan, también se habla de este sacramento, no como un acto sacramental instaurado, sino que más bien es una explicación más profunda y más espiritual que claramente está conectado con la Santa Cena. Por ejemplo, Jesús aquí habla de comer su carne y beber su sangre y menciona que ambos elementos son el verdadero alimento y la verdadera bebida, que le dan al creyente alimento y vida eterna. Sumado a eso, también vemos, como Jesús dice, que quien se alimenta de su carne y bebe su sangre, permanece en él y él en ellos. Si bien Juan no menciona la instauración de la Santa Cena como acto sacramental, muestra un escenario hermoso que nos permitirá comprender espiritualmente el profundo misterio que Jesús instituye más tarde en la última cena, donde el pan y el vino se convierten en medios para compartir su cuerpo y su sangre. Vámonos ahora con el apóstol Pablo, quien en su primera carta a Corintios hace una de las referencias más explícitas a la institución de la Santa Cena del Señor en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo relata las acciones y palabras de Jesús durante la última cena, brindando conocimientos teológicos e instrucciones eclesiásticas para la debida práctica de este sacramento. Por ejemplo, Pablo enfatiza que las instrucciones que da no son de su propia invención, sino que las recibió directamente del Señor. Esto remarca la autoridad divina de la práctica de la Santa Cena. El mandato de Jesús de «hacer esto en memoria de mí».
Resalta el aspecto conmemorativo de la Santa Cena. El acto de comer el pan y beber la copa sirve como un acto profundo de recordar la muerte sacrificial de Jesús. La identificación de Jesús de la copa como el nuevo pacto en mi sangre conecta la Santa Cena con el pacto que existía en el Antiguo Testamento. Así como el antiguo pacto fue ratificado con la sangre de los sacrificios, el nuevo pacto se establece a través de la sangre de Jesús, lo que significa una relación nueva y transformadora entre Dios y la humanidad. Además de su relación con el Antiguo Testamento, este muestra la frecuencia con la que se debe hacer esta práctica, cuando el apóstol Pablo dice, cada vez que lo bebas. Esto sugiere que la Santa Cena no es un evento único, sino una práctica regular dentro de la Iglesia. Listo, ya tenemos la base bíblica con sus respectivos contextos. Podemos ahora sí, entrar a las diferentes interpretaciones que dentro del cristianismo existen sobre el sacramento de la Santa Cena. Los padres de la Iglesia, para mí, fueron los que iniciaron el debate que hoy en día existe en torno al sacramento de la Santa Cena, porque sí, existe un debate, y el debate radica principalmente en estas dos cuestiones. Del lado de la izquierda colocaremos a los padres de la Iglesia que veían en la Santa Cena una representación literal del acto, es decir, el pan es la carne de Cristo y el vino es su sangre, literal. Y por el lado derecho colocaremos a los padres de la Iglesia que consideraba el sacramento de la Santa Cena como un mandato meramente simbólico, obviamente con resultados o beneficios espirituales literales. Ignacio de Antioquía afirmó que la presencia real y sustancial de Cristo se da en este sacramento. Justino Mártir habla de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, destacando la creencia en un cambio real en los elementos al momento de llevarse a cabo la ceremonia sacramental. Clemente de Alejandría veía la Santa Cena como la alimentación del alma, y la interpretación que ofrecía era más espiritual que literal. Cipriano de Cartago también era alguien que se enfocaba más en lo simbólico y espiritual del acto, veía la Santa Cena como un ritual simbólico, como una ofrenda de sacrificio que conmemora el sacrificio de Cristo y un medio para obtener la gracia y el perdón. Ya teniendo un contexto histórico sobre algunas interpretaciones de la Santa Cena, conozcamos ahora sí las distintas interpretaciones que le dan las principales ramas del cristianismo. Para la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Santa Cena, o como ellos lo llaman, la Eucaristía, es la fuente y cumbre de la vida cristiana, y es considerada como el sacramento de los sacramentos, donde Cristo mismo está verdaderamente presente. Esto último se le considera la doctrina de la transustanciación y significa que durante la consagración en la misa, la sustancia del pan y del vino se transforma en el cuerpo y la sangre real de Jesucristo. La ICAR también ve en la Eucaristía una representación del sacrificio de Cristo, y suelen decir que esta representación no es una repetición, ya que para ellos el sacrificio de Cristo en la cruz fue una sola vez. Aún así afirman que durante la misa el mismo sacrificio ofrecido por Jesús se hace presente en el altar de forma incruenta. Otra característica para los católicos romanos es que la Eucaristía representa para ellos una unión íntima con Cristo, ya que por la doctrina de la transustanciación creen que, en el acto de la comunión, verdaderamente participan del cuerpo y la sangre de Cristo, que nutre su alma y los une más a Él. En la Divina Liturgia Ortodoxa ven la Santa Cena como el acto central de adoración y el pináculo de la vida cristiana, y casi igual como la ICAR, los ortodoxos creen en la presencia real de Cristo, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre real de Cristo. Esta transformación se entiende como un misterio, realizado por el Espíritu Santo durante la consagración. Dentro de la doctrina ortodoxa, esto se conoce como la metousiosis. Si bien los ortodoxos tienen una postura similar a los católicos romanos, la gran diferencia radica principalmente en la liturgia que ellos le dan al sacramento. El servicio principal para celebrar la Eucaristía en la Iglesia Ortodoxa se divide en varias partes. Primero, la proscomida, donde el pan y el vino se preparan en un servicio llamado proscomide, que es donde el sacerdote corta la próspora y coloca partes del pan sobre el discous y vierte vino y agua en el cáliz. Luego viene la liturgia de los catecúmenos, que incluye las oraciones iniciales, canto de salmos e himnos y lecturas de las epístolas y evangelios, junto con la homilía. Y por último se hace la liturgia de los fieles, que comienza con la gran entrada, donde se llevan solemnemente al altar las ofrendas preparadas en la proscomida. Aquí se hace uso de la anáfora, que es la oración eucarística, donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo para consagrar los dones,
transformándolos en ese momento en el cuerpo y sangre de Cristo. Dentro de las iglesias protestantes o evangélicas existen dos grandes corrientes sobre la interpretación del sacramento de la Santa Cena. Por un lado, tenemos la visión luterana y, por otro lado, la visión reformada o calvinista. Los luteranos creen en la doctrina de la presencia real de Cristo en la Santa Cena. Sostienen que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdadera y sustancialmente presentes en, con y bajo las formas del pan y del vino. Esto en la teología luterana se llama unión sacramental. Hay que aclarar que esta práctica es totalmente diferente a la de la Iglesia Católica Romana. Es más, el mismo Martín Lutero rechazó la doctrina católica romana de la transustanciación por considerarla antibíblica. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la transustanciación de la ICAR, los católicos afirman que el pan y el vino al momento de ser consagrados en la Eucaristía, dejan de ser pan y vino y se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo. Esto fue lo que rechazó Lutero y afirmó que el pan y el vino no dejan de ser lo que son y más bien coexisten con el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la consagración. Por otro lado, tenemos la visión reformada influenciada altamente por la postura de Juan Calvino, quien veía en la Santa Cena una presencia espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo, rechazando claramente la postura de que en la Santa Cena la presencia física del cuerpo y la sangre de Cristo está presente en los elementos. La visión reformada enseña que en la Santa Cena existe una presencia espiritual donde Cristo está verdaderamente presente y activo, pero no en un sentido corpóreo, porque el cuerpo de Cristo está actualmente en un solo lugar que es el trono celestial. Aún así, su presencia se hace presente en la Santa Cena mediante su espíritu. Mi postura es más agustiniana, ya que siento que es la postura más nivelada de todas, donde la Santa Cena no es solamente un ritual simbólico ni tampoco se convierte en algo literal. Agustín de Hipona veía en la Santa Cena la presencia real de Cristo, pero en un sentido espiritual y misterioso. Creía que a través del sacramento, los creyentes verdaderamente reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, pero esta recepción es una realidad espiritual, no física. La visión agustiniana ve en el pan y en el vino signos externos de una gracia interna. Esta visión no niega la presencia real de Cristo, sino que en el acto sacramental dentro de la ceremonia realizada, los elementos físicos son medios a través de los cuales Cristo imparte gracia espiritual. Y lo que ves en el altar es el pan y la copa, eso te dicen tus ojos. Pero lo que tu fe te obliga a aceptar es que el pan es el cuerpo de Cristo y la copa la sangre de Cristo. Pero, ¿cuál es tu postura?